El 30 de octubre de 1983, tras 7 años de dictadura, el sistema político argentino recupera la legitimidad democrática. A pesar de los terribles años de gobierno militar, el sistema de partidos sigue en pie. Una vez más, el peronismo y la Unión Cívica Radical son los grandes protagonistas de la jornada. Para sorpresa de muchos, Raúl Alfonsín, candidato por el radicalismo, triunfa en las elecciones con el 52% de los votos. Por primera vez en 4 décadas, el peronismo pierde una elección presidencial. Alfonsín asume su gobierno con un doble desafío. Por un lado, revertir la aguda crisis heredada de los militares, adaptándose al nuevo rumbo económico mundial, determinado por las políticas neoliberales y la economía de mercado. Por el otro, fortalecer las instituciones democráticas y romper con la larga tradición de golpes de Estado que marcó gran parte del siglo XX. Desde su primer día en el gobierno, Alfonsín busca mostrar a su partido como el más calificado para sacar a Argentina de la crisis postdictatorial. Como acto simbólico, el 10 de diciembre de 1983, en lugar de hablar al país desde el balcón de la Casa Rosada, el nuevo presidente elige el del Cabildo. Para Raúl Alfonsín, el balcón de la Rosada todavía recuerda los discursos del general Galtieri cuando comenzó la Guerra de Malvinas, y quiere dejar en claro que su gobierno está en la vereda opuesta a la de la dictadura. En los primeros meses de gobierno de Alfonsín, el país vive una verdadera primavera política. A pesar de la grave situación económica, en las calles se respira un clima de euforia popular. Luego de largos años de censura, exilios y listas negras, la vida cultural renace. Con la finalidad de investigar los crímenes de la dictadura, el 15 de diciembre de 1983, el gobierno radical impulsa la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, integrada por un grupo de notables de la ciencia y la cultura que dan al organismo un gran prestigio social. Durante varios meses, los miembros de la CONADEP se dedican a recabar datos y obtener pruebas sobre los secuestros, torturas y asesinatos cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad. El 20 de septiembre de 1984, acompañado por una gran movilización popular, el escritor Ernesto Sábato, presidente de la CONADEP, entrega a Raúl Alfonsín el informe final sobre los crímenes de la dictadura. Un documento que recoge datos sobre casi 9.000 casos de desaparecidos y revela la existencia de más de 300 centros clandestinos de detención. El 22 de abril de 1985, con el informe de la CONADEP en su poder, el gobierno de Alfonsín inicia el juicio a los excomandantes de las juntas militares. A pesar de la crisis económica, la imagen del presidente continúa en alza. Su decisión de juzgar a los militares en un tribunal civil es acompañada por la gran mayoría de la población y marca un hito dentro de la historia jurídica de América Latina. Ninguna democracia en el continente producirá un juicio de estas características. Pese a los más de 800 testimonios que prueban los secuestros, las torturas y las desapariciones, ninguno de los exmiembros de las juntas admiten sus responsabilidades ni aceptan la justicia civil como capaz de juzgar su actuación. No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Terminada la audiencia pública,
el 18 de septiembre de 1985, el fiscal Julio César Estracera realiza su alegato final, pronunciando una frase histórica. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Se dispone un orden de... Señores de pie. Señores de pie, por favor, silencio en la sala. Finalmente, en diciembre de 1985, el Tribunal Federal presidido por León Arlanián procede a dictar la sentencia. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal. A fines de 1985, la popularidad del gobierno de Alfonsín toca su punto más alto. El juicio a las juntas proyecta su figura a nivel internacional y la crisis económica es temporalmente aplacada con la puesta en marcha del Plan Austral. Confiado en sus logros, Alfonsín comienza a pensar en un segundo periodo de gobierno radical y en 1986 llega a presentar un proyecto para trasladar la capital del país a la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro. Mientras tanto, en la Ciudad de México, la selección nacional obtiene su segunda Copa del Mundo y en Hollywood, el cine argentino gana su primer Oscar por una película que trata el tema de la dictadura, La historia oficial. Cuando todo indica que la buena estrella del gobierno radical es inagotable, la situación cambia. ...1987 abre un nuevo escenario de crisis para el gobierno de Alfonsín. El Plan Austral comienza a mostrar sus grietas. La inflación vuelve y pone en pie de guerra a los sindicatos peronistas y a los empresarios. La Iglesia Católica también entra en conflicto con el gobierno. La sanción de la ley de divorcio y las reformas del Congreso Pedagógico causan un gran malestar en la jerarquía eclesiástica. A todo esto, el resultado del juicio a las juntas aviva la tensión en el sector castrense. A pesar de la sanción de la ley de punto final, que pone una fecha tope para iniciar nuevos juicios contra los responsables de la represión, la crisis militar no se descomprime y al llegar Semana Santa de 1987, termina por estallar. El día 15 de abril, el teniente coronel Aldo Rico, al mando de 200 oficiales del ejército, se acantona en Campo de Mayo. Las exigencias del grupo rebelde bautizado popularmente como los Carapintadas son claras: destitución del jefe del ejército y sobreseimiento de todos los oficiales intermedios involucrados en la represión. La respuesta de la población no se hace esperar. Cientos de miles de argentinos se juntan en Plaza de Mayo para mostrar su rechazo al levantamiento. Políticos y sindicalistas de la oposición se ponen del lado del gobierno. Sin embargo, la floreciente democracia tiene límites claros y muy cortos para resolver el tema de los derechos humanos. Y eso se evidencia en el discurso del presidente. Se trata de
algunos de ellos, héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada y que han reiterado que su intención no era la de provocar un golpe de Estado, pero de todas formas han llevado al país a esta conmoción, a esta tensión y han provocado estas circunstancias que todos hemos vivido, de la que ha sido protagonista fundamental el pueblo argentino en su conjunto. Como corresponde, serán detenidos y sometidos a la justicia. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Compatriotas, felices Pascuas. Dos meses después del levantamiento Cara Pintada, se sanciona la Ley de Obediencia Debida, que exime de acción penal a todos aquellos que, obedeciendo órdenes de sus superiores, hayan cometido crímenes durante la dictadura. La crisis de Semana Santa marca el ocaso político del gobierno de Alfonsín. El fracaso de su plan económico y su decisión de negociar con los militares debilitan su credibilidad pública. Con el declive de su imagen, el peronismo se fortalece y en las elecciones de septiembre de 1987 gana la gobernación en 14 provincias y consigue la mayoría en la Cámara de Diputados. En enero de 1988, Aldo Rico vuelve a levantarse en armas. Varios meses después lo sigue el teniente coronel Mohamed Ali Zeineldin. Con el malestar militar y el descontento civil en continuo aumento, a principios de 1989, un acontecimiento conmueve al país. El 23 de enero, un grupo de militantes del movimiento Todos por la Patria, bajo las órdenes del ex jefe del ERP, Enrique Gorriarán Merlo, ingresa a sangre y fuego al Regimiento Tercero de Infantería de La Tablada, provincia de Buenos Aires. El violento enfrentamiento en el que mueren 11 efectivos de seguridad y 28 integrantes del MTP sirve a los militares para avivar el fantasma de la guerrilla. Mientras tanto, la crisis económica avanza. El austral cae en picada y la inflación se dispara. Para completar el cuadro, una terrible sequía arruina cosechas, seca ríos y diques y provoca una crisis energética que obliga a SEGVA, la empresa de electricidad del Estado, a programar cortes de luz durante todo el verano. En medio de la debacle, Carlos Menem, el candidato presidencial del peronismo, recorre el país prometiendo salariazo y revolución productiva. Como resultado, el 14 de mayo de 1989, el peronismo gana las elecciones por un 49% de los votos contra un 32% de la fórmula radical. 48 horas más tarde, la situación social estalla. Una ola de saqueos a supermercados conmociona al país. Llegado el mes de junio, el complejo panorama político, económico y social deja a Argentina en una situación prácticamente ingobernable y obliga al presidente Alfonsín a adelantar la entrega del mando. El 8 de julio de 1989, a pesar de los saqueos, las corridas bancarias y las amenazas de levantamiento militar, por primera vez desde la sanción de la ley Sáenz Peña, un presidente constitucional le entrega el poder a otro de distinto signo político.